abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del 21. Vamos a leer hasta el 28. Gloria sea al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mi nombre, hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, si alguno de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amado Padre Celestial, Señor de los cielos, hemos visto que, Señor, tú anunciando tu muerte, Señor, esa muerte tan cruel por cada uno de nosotros, bendito Dios, en la cruz. En esta hora, Padre amado, Dios amado, te agradecemos, Señor, por habernos salvado, por habernos dado la vida eterna, Padre Dios eterno. En el nombre de Jesucristo, Señor, Padre, guíanos, Señor, y te paso lo que vamos a decir en esta mañana, bendito Dios, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice, Señor, esta porción de esta palabra que hemos leído, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos el tema de hoy día es requisitos para recibir la salvación. Requisitos para recibir la salvación. Solamente vamos a centrarnos en el verso 26. El 26, más o menos dice la palabra de Dios: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria sea al Señor. En este tiempo, hermanos, nosotros vemos cada día los peligros que corren en todo lugar. Yo pensaba que solamente era en el Perú, en toda Latinoamérica, hermano. Los peligros están de tal manera que ya no hay seguridad. De todos los asuntos que hay, amado hermano, de trascendencia en el hombre, sin duda, el más importante es la salvación. Es la salvación de su alma. Por eso la palabra dice: ¿qué recompensa dará el hombre, no, por su alma? Jesús relata la importancia que éste tiene en las escrituras que hemos leído. Mucho énfasis pone Jesús, haciéndole entender
más que nada exhortándole a Pedro que este momento Pedro no le había entendido. El hombre necesita, amados hermanos, el hombre necesita ser salvo por simple y sencilla razón, que es pecador. El hombre por naturaleza es pecador, ¿no? Por eso la palabra de Dios, hermano, dice que apóstol Pablo en Romanos 10, Romanos 3, 10 y 11, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, no hay siquiera ni uno. Así que pueden decir, amados hermanos, por eso nosotros necesitamos esa salvación tan grande que Jesucristo ofreció en la cruz del Calvario. Este triste hecho es muy evidente, amados hermanos. Adán, el primogenitor de género humano, cayó en desobediencia y por su caída fuimos afectados todos. La historia humana es realmente el relato de la obra del pecado en todos los hombres. Por eso la palabra dice, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuanto todos pecaron, pero nosotros, desde que tenemos uso de razón, hermanos, ya pecamos voluntariamente. Nosotros tenemos un pecado que es un pecado original, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros, por nuestra naturaleza humana, pecamos voluntariamente cuando ya tenemos uso de razón, ya lo hacemos de una manera que ya no le agrada a nuestro Dios. Por eso, hermano, todo ser humano, como dice Jesús, que no hay nadie perfecto aquí en la tierra, todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho cosas negativas. Por eso, hermano, la obra del pecado es pues de Adán. Él pecó, desobedeció. Y esa desobediencia continúa, hermanos, en este mundo de la humanidad. El hombre, primeramente, el hombre es pecador. El rey David, amados hermanos, el rey David, un hombre elegido, escogido por el mismo Dios, también pecó. En Salmos 51:5, él dice, y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concedió mi madre. Entonces, hermano, nosotros somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. Y también el hombre es pecador por elección propia. Ahí está. Amados hermanos, el profeta Isaías 53:6, Isaías alude a esta verdad cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Entonces, lo más importante es que nosotros, amados hermanos, conocemos a Jesús y ya no debemos desviarnos, sino que debemos caminar por ese camino recto, el camino legal, para que así Dios puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Ya le dije, hermano, el hombre es pecador por naturaleza, el hombre es pecador por elección propia. Tercero, el hombre es pecador por práctica, ¿no? Apóstol Pablo, en el Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, ni porque no se convencieron de su razonamiento y su corazón fue entenebrecido.
su mente ha sido el pecado, nos opaca, nos entebrece nuestro entendimiento. Por eso, hermano, muchas veces nosotros, el hombre no entiende, muchos los que están lejos de Dios, no entiende porque para ellos es locura lo que es el Evangelio, para ellos es locura la verdad, ¿no? Pero si algo terrible, darnos cuenta, hermano, que todos los seres humanos traemos esta condición de pecado más terrible. Es aún, hermanos, identificar sus consecuencias. Todo pecado, hermanos, tiene su consecuencia en nuestra vida. Ya sea terrible, ya sea leve, pero tiene su consecuencia. Gloria sea al Señor. ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? Murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Gloria sea al Señor. Las consecuencias del pecado, ¿no? Es la separación que causa entre la criatura y su creador. Hermanos, la consecuencia para nosotros, ¿cuál es? Es la separación. O sea que cuando nosotros pecamos, ¿cuál es la consecuencia? Ya Dios nos separa, ¿no?, de Él. Ya hay una barrera que Dios no nos puede responder. Cuando esa barrera, dice la palabra de que cuando nosotros podemos clamar, como dice voz en cuello, pero ya no pasa esa barrera porque el pecado es el qué. El pecado es esa barrera. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en este tiempo, ese Dios que es tan bueno, que es tan misericordioso, decidió, amados hermanos, fijar sus ojos en la humanidad y darle una oportunidad. A nosotros nos ha dado una oportunidad, hermanos. Y esa oportunidad, lo que hemos tomado, por esa oportunidad es que lo que un día nos ha alcanzado el Señor y nos ha hecho que nosotros seamos sus hijos, ¿no? Cualquiera no es el hijo de Dios. Nosotros sí somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Por ello, hermano, que la voz de Dios sigue escuchando lo que dice en Jeremías, no, en Isaías 55:7. Deje al impío en su camino y al hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá misericordia, ¿no?, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria sea al Señor. Él es perdón. Y también, hermano, Jeremías 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva eternamente y para siempre. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, con esta introducción, cuando el hombre es salvo, entra de nuevo en esa amistad con Dios. Por ello nuestro tema de hoy es requisito para ser salvo, o requisitos para recibir la salvación. El primer requisito para hacer salvación, ¿sabes cuál es, hermano? Oír el Evangelio. Porque si nunca oímos Evangelio, nunca vamos a saber qué es la salvación. Gloria al Señor. No vamos a conocer qué cosa es la salvación. El Evangelio es el mensaje de salvación, las buenas nuevas que anunció nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra y ofreció que todo aquel que escucha el Evangelio, gracias mi amor, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Gloria sea al Señor. Entonces, el apóstol Pablo afirma este Evangelio
dice que es el poder de Dios. ¿Para quién es el poder de Dios? Para los que creen, el que escucha y cree. Apóstol Pablo dice que es poder de Dios. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para los que creen, ¿no? Y pueden salvarse. Así, amados hermanos, en la Biblia encontramos muchos hombres de Dios que declararon que el Evangelio, la predicación del Evangelio, trae conocimiento de la salvación. Gloria a Dios. Y dice, cuando dice el oír, por el oír. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10, 17, apóstol Pablo dice, cuando le manda carta a los romanos, ¿no? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Gloria al Señor. A nosotros, ¿cómo nos llegó la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Un día hemos escuchado y llegó esa palabra a nosotros, ¿no? Entonces, también podemos ver, hermanos, el apóstol Pablo, siendo un hombre perseguidor, escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. Ese camino hacia Damasco. Cuando Dios le cegó, dijo, ¿quién eres? Y yo soy Dios a quien tú persigues. Escuchó la voz del Señor y se convirtió al Señor al oír la palabra del Señor. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, como apóstol Pablo, hemos escuchado la palabra, hemos escuchado, hermanos, y hemos creído. Glorias al Señor. Pero también hay hombres que dicen que cuando Lázaro murió, ahí quedaron las dos hermanas preocupadas, Marta y María. Y Marta le cuestionaba a Jesús, si hubiera estado acá con nosotros, Lázaro no hubiera muerto, ¿no? El Señor, ¿qué le dijo? Y si tú creeres, verás la gloria de Dios. Y cuando resucitó Lázaro, ¿qué diría Marta? Porque Marta era más, se dedicaba a cosas, por ejemplo, cuando llegó el Señor Jesucristo, dice que María fue y se puso a los pies del Señor. Y Marta, por supuesto que también no se fue a preparar para atender al Señor, las dos cosas. La diferencia de que Marta empezó a hacer las cosas para servirle o para atenderle al Señor, depende de mejor manera, el alimento, o aquel entonces también, cuando dice que un viajero llegaba, tenían que traer agüita para lavar los pies, esas cosas. Pero María se sentó ahí a escuchar la palabra de Dios. Lo principal era la palabra de Dios. Entonces, de esa forma, y vimos, hermanos, podemos ver cuando predicó Felipe, cuando se convirtió hermano Saulo de Tarso, cuando de muchas maneras, hermanos, al oír de la palabra de Dios nos convence de que es Dios real, que es un Jesucristo que de verdad ha venido a este mundo a ofrecer una vida en el futuro, la vida eterna. Por eso la palabra de Dios, acá lo que hemos leído dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, como que el Señor nos pone todas las cosas que podemos hacer en este mundo, dejar en segundo plano y primer plano darle al Señor. Gloria al Señor. Si hiciéramos así, hermanos, si todos, por lo menos el día domingo, dedicara al Señor, el mundo sería diferente. El mundo sería diferente.
Por ejemplo, hermanos, hay muchos hermanos que el día domingo asisten a iglesias distantes, lejos, y a veces dicen, bueno, esta semana no tengo pasaje, pues no voy a ir. Gloria sea al Señor. Un motivo para no ir, ¿no? O esta semana no voy a ir porque tengo tal compromiso. Hay ocasiones que caen compromisos, pero gloria sea al Señor, debemos dar primer lugar al Señor. Segundo, el primero es oír el Evangelio. Al oír el Evangelio, muchos hombres se convirtieron al Señor o pasaron a ser salvos. Segundo, arrepentirse de sus pecados. Gloria sea al Señor. Algo muy hermoso en la vida del creyente, ¿sabes cuál es, hermano? Es la obra del Espíritu Santo. Usa la palabra para redarguir, para instruir, para enseñar. Amados hermanos, nuestras consecuencias y nos movemos al arrepentimiento. El hombre se arrepiente cuando en su vida sucede un cambio, pero cuando en nuestra vida no sucede un cambio, no hemos arrepentido. Cuando hay un cambio en nuestra vida, sí, podemos decir que nos hemos arrepentido. Gloria sea al Señor. Cuando en nuestra vida hay un cambio, ¿a qué cambio me refiero? Cuando en nuestra vida hay un cambio, es que si antes yo hacía como las mentiras, aún siendo creyente, de repente que dicen una mentirita chiquita nomás, pero delante de Dios la chiquita o la grande, dice que tiene la misma forma o es igual. Otra de las cosas que puede cambiar en mi vida es que cuando hay un arrepentimiento, si las palabras que antes hablaba, pronunciaba, ya no hay. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, una oportunidad con una hermana de la iglesia, era tesorera, la hermana. Era tesorera la hermana. Y me dice que le ayudara a sacar el balance del año. Hemos estado sacando el balance, estaba todos los recibos, ahí lo tenía los recibos, y estamos haciendo, y no sé, ella cometió un error. Lo que dijo, me dijo, qué bestia que soy. Eso ya no es dable a un cristiano. Qué bestia que soy. Entonces, hermana, le digo, ¿qué pasa? Ay, hermano, discúlpame, perdóname, hermano, se me salió. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Yo puedo decir, ¿cómo? A veces, cuando nosotros tenemos relación con el mundo, porque la hermana es, de repente en el trabajo, ¿no? En el trabajo estamos rodeados de personas que no son creyentes y nos habla de diferentes maneras. Y a veces nosotros le seguimos la corriente. Entonces, hay lo que sucede, esas cosas. Entonces, cuando nosotros decimos que nos hemos arrepentido, ya hubo un cambio total en nuestra vida. Manera de conversar, manera de proceder en algunas cosas con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, qué sé yo. Gloria sea al Señor. Entonces, el hombre se arrepiente y reconoce, amazo, que ha pecado contra Dios. Señor, he pecado con... Y cuando esa persona siente un dolor profundo, ¿no?, de haber desobedecido en su corazón al Señor. Entonces, amados hermanos, pero la palabra nos dice que nuestro Dios es justo para perdonar cuando nosotros cometemos
esos errores. Él es tan justo, amados hermanos, que nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados y nuevamente tener esa relación, esa comunión con Él. Lo más interesante, lo más importante es que siempre tengamos esa comunión con Dios. En una oportunidad, hermanos, también, de repente, yo ya le he contado a mis hermanos, algunos hermanos saben, había ahí en mi barrio un señor, era dirigente, gloria a Dios, era dirigente, y ese señor tenía un pleito con el vecino. De casualidad, ellos estaban discutiendo, ¿no? Discutiendo, se decían cosas. Entonces, ha hecho una querella, ha demandado a su vecino por injuria, por difamación, por calumnia. Como yo pasaba, bueno, se decían cosas, ni siquiera yo me paré, ¿no? Yo pasé nomás por el parque. Y el Señor, sin consultarme, me ha puesto como testigo. Y va, me dice, vecino, pasa esto, yo he puesto a usted como testigo. Pero yo, como que todavía me molesté, pero vecino, ¿cómo me vas a poner si usted tiene que consultar conmigo? Pero usted ha visto, o ha escuchado por lo menos lo que me decía. Bueno, ya estaba allá pues en la demanda. Y me llega, hermano, un día una citación del Poder Judicial como testigo. Y usted sabe que, hermano, la persona del mundo, cuando se discuten, meten pimienta, comino y ajo. Allá en el juzgado, hermano, me dicen, a ver, señor, como testigo usted, ¿qué ha escuchado de lo que el Señor le ha hecho? Muchas cosas, pero no puedo repetirle. Le enseñé la palabra de Dios. Yo soy cristiano. Dice que ninguna palabra corrupta, ninguna lisura ya debe salir de mi boca. Entonces, Señor, me dice, yo voy a leer y usted va a decir sí o no. Entonces era una mujer, la jueza. Leía y decía sí, no, sí, no, nada más. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que, hermanos, esas cosas proceden cuando uno ha tomado en serio el arrepentimiento y respeta el nombre de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Por eso dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria al Señor. El Señor Jesucristo tomó tanto énfasis por el alma del ser humano. Inclusive Él dice, no tengan temor a los que matan el cuerpo. Más bien tengan temor a los que pueden matar el alma en el infierno. Mateo 10:28 está ahí. Mateo 10:28. Entonces, qué importancia tiene para Dios nuestras almas, que en el Edén perdemos esa salvación tan grande, esa salvación, esa vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, por ejemplo, podemos ver una parábola, actitud que tuvo aquel hijo pródigo, el hijo en Lucas 15, 17, 18, 19, cuando dijo, en la casa de mi padre, mira, el hombre, de tal manera que se había pedido la herencia que le corresponde, ¿no? Para llevar su vida como él quiere. Gloria sea al Señor. Esto nos hace reflexionar que algún momento nosotros también, siendo creyentes, después de repente podemos, ¿no? Hay muchas personas que necesitan ser como este hijo pródigo. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿No? Ya había gastado, no tenía nada, ¿no?
y yo perezco de hambre aquí. El hombre, de repente, no solamente hambre, puede ser otra cosa, una enfermedad, algo, puede, y se arrepiente, reconoce. Y ¿sabes qué? Nuestro Padre Celestial es tan bondadoso, tan amoroso, que está con los brazos abiertos. Y cuando el hijo pródigo, cuando regresó, ¿qué hizo? ¿Acaso lo rechazó? No lo rechazó. Le cambió de ropa, le hizo un banquete, le recibió. Ese es nuestro Padre Celestial, hermanos. Cuando un pecador, cuando uno se aparta, regresa al redil donde ha salido, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, hace un banquete, una fiesta, porque uno que se ha apartado ha vuelto nuevamente, ha vuelto a vivir nuevamente, ha vuelto a tomar esa vida eterna nuevamente. Gloria al Señor. Entonces, el arrepentimiento es muy importante en nuestra vida. En el centro mismo del arrepentimiento hay una actitud, humildad delante de Dios. Actitud. Dios siempre responde con misericordia al que se humilla y al que busca, como podemos ver en el fariseo, el publicano. Uno oraba, uno se arrepentía de verdad, el otro era altanero que, mira, son dos hombres, uno es aceptado por Señor, el otro rechazado por su manera de comportarse. No, cuando uno, el que decía, no, Dios Señor, dale tanto, que esto es tanto, no. Pero el otro dice que ni se levantaba, ni quería abrir la boca. ¿No? Señor, ten piedad, ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Entonces, esa actitud nos hace ver que, hermanos, la humildad, ¿no? La humildad es buscar a Dios con toda sinceridad, buscar a Dios, hermanos, todo momento de nuestra vida. Gloria al Señor. Tercero, primero, oír el Evangelio. Segundo, arrepentirse del pecado. El tercero, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Para recibir salvación existe el tercer requisito. Primero era oír, arrepentirnos. Cada ser humano debe creer en Jesucristo. Debe reconocer que es el único que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. No hay otro. Gloria a Dios. No hay otro, hermano. Nuestra necesidad espiritual. Y el hombre que está guiado por Dios, el hombre que siente que el Espíritu Santo lo tiene, no va a desconfiar de nada. Él va a estar confiado porque el mismo Espíritu te va a dar, si es bueno, si es malo, el don de discernimiento. Ese don muy importante. Entonces, podemos ver, hermanos, dice que cuando su hijo de Jacob, José, fue vendido a los egipcios, dice que él, cuando, a pesar de que tenía enemigos, como era en Egipto, era como esclavo, pero él siempre estaba lúcido, él siempre estaba alegre, él siempre, porque tenía confianza en Dios, porque siempre su mente estaba en Dios. Entonces él vivía una vida de alegre, llevaba una vida alegre porque su plena confianza, su corazón estaba depositado en Dios. Y cuando alguien venía de que esto está pasando peligro, no te preocupes, porque el Dios Todopoderoso que yo sirvo, Él me guiará. Cuando dice que cuando el faraón soñó y los grandes videntes, los astrólogos de casa de Amón, un dios de Amón, que era el dios del egipcio, vinieron
a interpretar el sueño de Faraón, ninguno podía, pero José estaba confiado, sí. Solamente pedía al Señor, el Señor le revelaba qué significaba el sueño. Esto significa este sueño. Más por eso, José fue odiado por una parte de los egipcios, más que nada el templo de Amón, el cual que era el dios por tradición, era como decir ahora, ¿no? Alguien podría decir, un gobierno que entre a la Iglesia Católica, cierren todos esos templos o destruyan esos, se levantaría todo el mundo. Y así era en Egipto. Para poder José gobernar, tiene que cambiar el dios de Amón por Dios, creer en Dios, ¿cómo le llaman varios? Politeístas. Los egipcios eran politeístas, eran muchos dioses. Tenía que convertirse en monoteístas, un solo Dios, para poder gobernar. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, el primer contacto que el hombre establece con Dios es mediante la fe. Esa fe que viene por el oír de la palabra de Dios, ¿no? Y por la fe el hombre viene a ser el recipiente de la gracia divina. Es la fe el canal que las bendiciones del cielo se derramen en el alma que cree. Gloria a Dios. Entonces, la única fe salvadora es la que nos liga a Cristo. Aparte de Cristo no hay nadie quien salve. Lo demás es solo incredulidad, supersticiones o hueca religiosidad. Gloria sea al Señor. Eso es lo que pasó en Egipto cuando José entró como brazo derecho de Faraón. Gloria sea al Señor. Él tenía que cambiar todo. El hombre sin Cristo está vacío, pero con lo que tiene todo, fe es el que entregase uno, hermanos, tiene que amar a Dios, como dice la palabra, con toda su mente, y tener esa confianza, una fe genuina, que nos lleva, amados hermanos, incondicionalmente poner nuestras vidas en las manos de Dios. Por eso, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y también dice que más los que creen en su nombre, en Juan 1:11-12 dice, más los que creen en su nombre, les dio de ser potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, primeramente tenemos que creer. Y para ser bautizado, también tenemos que creer. El que cree y fuere bautizado será salvo. Entonces, gloria a Dios. Cuarto, pasar, hermanos, para poder ser salvo, dice, el acto del bautismo. La prueba de que hemos pasado con el triunfo los requisitos anteriores, tanto oír la palabra de Dios, arrepentirnos, ¿no? Y creer, por último, el bautismo. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, dice, he de predicar el Evangelio bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos fueron, primeramente, tenían que oír la palabra de Dios. Por ejemplo, San Juan Bautista en el desierto, ¿qué hablaba? La palabra de Dios, predicaba. Porque San Juan Bautista en aquel tiempo ya había los papiros, San Juan Bautista ya sabía la ley
Por eso muchos fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Juan también sabía que era hijo de Abraham y ya sabía la ley. Por eso San Juan Bautista en el desierto, predicando sobre el bautismo, le dice, ¿no? Dice, la prueba de que hemos sido triunfados de requisitos anteriores de obediencia y tan dispuestos estamos, después de oír, arrepentirnos y creer, a obedecer, la palabra de Dios dice, arrepentidos y bautícense. El bautismo que corresponde, ¿no?, a esto ahora nos salva. Por eso, gloria al Señor. Vamos a leer Marcos 16, 15. Él le dijo, id y predicad el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando fueron a predicar a toda criatura del mundo, al oír el evangelio, esas criaturas, ¿no?, ¿qué hicieron? Se arrepintieron, ¿no? Y luego creyeron. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. ¿Y qué cosa nos dice el Señor más adelante? Nos dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y de que viviere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Entonces, hermanos, es muy importante, primeramente, oír, arrepentirse, creer y, por último, bautizarse. Por eso la palabra de Dios, para bautizarse uno tiene que creer. Pero hay otras religiones que bautizan, hermanos, a personas sin creer. Personas que todavía no tienen el uso de razón. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay muchos ejemplos también acá. Hay muchos que se pueda creer. Todo llega a sentir un poco de arrepentimiento. Aún más triste es que muchos tan solo se quedan en el oír. Cristo no quiere que tú te quedes a medias. Él quiere que reúnas todos los requisitos y que recibas tu salvación. Él quiere que tu Salvador, pero también quiere que tu Señor, como Salvador, redime. Como Señor, da órdenes a que tienes que preguntar, como Pablo. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Pablo le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo, le ordenó que tiene que ir a tal sitio, el tal fulano te va a recibir y luego serás tú el apóstol que vaya a llevar el evangelio a los gentiles. Tiene que ir a predicar por todos los sitios, por Asia Menor. Entonces, Pablo es uno de los discípulos del Señor que recorrió mayor parte de Asia Menor, formando iglesias, formando discípulos, ¿no? Entonces, gloria al Señor. El Señor quiere que, amados hermanos, todos seamos bautizados en su nombre. Juan bautizaba, los discípulos bautizaban. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, da nombres de hombres y mujeres que fueron bautizados después de haberse arrepentido. He creído que es extraño que aún con esta información alguien diga que puede ser salvo sin bautizarse. Es extraño que alguien que haya oído y se ha arrepentido y ha creído y no desea bautizarse. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es muy importante
hermanos, hermanas, que si tú has oído el Evangelio, el más sentido, ¿no? El Evangelio que dice que tenemos que recibir a Jesús para poder ser salvos, gloria al Señor. Si has recibido a Jesús, si Jesús está en tu corazón, si Jesús está morando en ti, gloria al Señor, que las bendiciones sobreabunden en tu vida día, y así puedas llegar, hermano, escalar cada día, un peldaño, hasta llegar, Señor, el que nos ofrece el Señor ese lugar, es como el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. El Dios Todopoderoso a su pueblo le ofreció una tierra que fluye en leche y miel. ¿Qué tierra esa era? ¿Qué tierra esa era, hermano? Gloria a Dios. El que le siguió la posta a Moisés. Josué. ¿Dónde luchó Josué? ¿A dónde tenía que entrar? A Jericó. Jericó. Él llevó al pueblo porque Dios le ofreció esa tierra a ese pueblo de Israel, a los 12 tribus de Israel. ¿No? Ellos llegan a entrar, ¿cierto? ¿Y qué te ofrece a usted, hermano? ¿Qué nos ofrece a nosotros el Señor? Es igualito, espiritualmente. El Señor nos ofrece la vida eterna, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento. Esa es la tierra que nos ofrece el Señor a nosotros, a sus hijos israelitas espirituales que somos nosotros. Grábate, hermano, que nosotros somos israelitas espirituales. ¿Por qué? Porque hemos recibido hijo de Israel. ¿Quién es hijo de Israel? ¿Saben quién es el hijo de Israel? ¿No saben? Gloria a Dios. Jacob. Jacob luchó con un ángel. Ángel dijo, de ahora en adelante no te vas a llamar Jacob, sino Israel. Entonces, ese hijo de Israel, a través de años, es nuestro Señor Jesucristo. Ese hijo de Israel, nosotros hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida. Por lo consiguiente, nosotros somos israelitas espirituales. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, gloria sea al Señor. Así que sabemos, ya nosotros ya no somos peruanos, somos israelitas. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios eterno. Padre, gracias, Señor, por habernos dado esa salvación tan grande. Señor, simplemente cumpliendo, Señor, unos pocos requisitos, Padre Santo, como el oír de tu palabra, Señor. Y, Señor, reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, Padre Santo. Y creer que tan solamente, Señor, la salvación se encuentra en ti. No hay otro dado a los hombres, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la manera que podemos ser salvos. Y luego, Señor, ya hemos pasado también, Señor, por el agua del bautismo. Bendito Dios, uno de los requisitos que tú nos pides, Padre Santo, para nuestra salvación. Oh, Señor, bendito a tu pueblo, la Nueva Jerusalén, concédele ese lugar, Señor, ese lugar especial, Señor, que tú estás preparando, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Nos dice, Señor, que no se turbe nuestros corazones, que creamos en ti, que también creamos al Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, dice tu palabra, Señor. Y que tú estás preparando, Señor, ese lugar para un día nosotros llegar a ese lugar, Señor, y, Señor, estar juntamente contigo, bendito Dios, para así vivir eternamente en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.